la clase. Bueno, buenas tardes otra vez. Hoy vamos a entrar con vamos a comenzar con la capa de transporte. El material que estaba en módulo 7 cambió, se actualizó. Así que aquellos que lo tienen, bájense el de ahora, y el otro, bueno, lo pueden tener si quieren, pero mi intención es tratar de ponerlo un poco más simple que como estaba el original. El día jueves vamos a tener al profesor, salvo que ocurra algo, al profesor Wilfredo Torres. El profesor Torres da al laboratorio de telemática 2, pero igualito él es una persona que ha trabajado con IP versión 6, entonces me parece que va a ser mucho más interesante que les dé una charla de IP versión 6. Él me preguntó si podía usar las 2 horas, así que me imagino que la charla se va a usar 2 horas porque IP versión 6 tiene muchos detalles que tienen que ver con el de diferencia con respecto a IP versión 4. Entonces, probablemente él va a querer hablar y ver algunos ejemplos. No sé cómo va a llevar la sesión, pero espero que sea bueno. Cualquier cosa que él no pueda, bueno, les avisaré ya el jueves. Pero en principio está pautado ya con él que el día jueves, el jueves 2 de julio, tenemos IP versión 6 y con esa charla cerraríamos la capa 3. Aunque estamos empezando hoy con la 4, pero digamos que habríamos visto la capa 3 completa más IP versión 6, que es lo que viene. Ustedes van a volver a hablar de IP versión 6, probablemente algo en telemática 2 y en telemática 4. Vamos a compartir la pantalla. Ok, y vamos a hablar entonces un poco de la capa de transporte. Nosotros hasta ahora estamos viendo el modelo OSI de abajo hacia arriba. Vimos la capa física, que era el medio, vimos la capa de enlace, que es la que maneja el medio, vimos la capa de red, que es la que nos permite generar una red entre máquinas y que salgan fuera de una misma localidad, o mejor, perdón, la capa de red nos permite conectar redes. Y ahora vamos a ver la capa de transporte. La capa de transporte se encarga de la comunicación proceso a proceso, extremo a extremo. Eso quiere decir que es un proceso. Bueno, nosotros se supone que tenemos capa de aplicación. La capa de aplicación son las distintas aplicaciones que puedan requerir conectarse a otras máquinas o a otros hosts. Entonces, la capa de aplicación se conecta a la capa de transporte. Eso en el modelo de Internet. En el modelo OSI original había otras 2 capas, 3 capas más, la capa 5, 6 y 7. Pero digamos que nosotros vamos a trabajar con el modelo de Internet. Entonces, digamos que encima de la capa de transporte estaría la aplicación, la capa de aplicación. Es un poco lo que sería la concepción americana del modelo de Internet, que al final es la que se utiliza. Y es en esa concepción del modelo americano, pues, se supone que hay procesos que necesitan ser atendidos. Entonces hablamos de clientes. ¿Y quién atiende a estos clientes? Pues un servidor. Es decir, el servidor es simplemente una aplicación que está preparada para intercambiar con determinados clientes. O sea, yo puedo tener múltiples clientes y tener un servidor para atenderlos a todos. Esa es un poco la filosofía de la que vamos a trabajar. Entonces, la capa del transporte, entonces el proceso, ¿qué es? El proceso es esta aplicación que está en la capa física, la capa de aplicación, tiene que conectarse a la capa de transporte. Entonces, bueno, no es que la aplicación se conecte, sino que esa aplicación tiene varios procesos y el proceso de comunicación de esa aplicación es el que se conecta a la capa de transporte. Entonces, el proceso de ese proceso de comunicación se comunica en el cliente con la capa de transporte y espera que una aplicación hermana, servidor, hermana, complementaria, esté en el servidor para atender los requerimientos del cliente. Ese es básicamente el trabajo. Entonces se dedica la comunicación proceso a proceso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, vamos a ver
un poco siguiendo el esquema de Internet, que es lo que hemos visto hasta ahora. Este esquema que está ahora en la lámina actual, pues vemos que tenemos dos máquinas que se tienen que conectar. Esas dos máquinas están a 4 routers de distancia. Entonces tenemos la comunicación nodo a nodo, sería de la máquina al primer router, de router a router, y después del último router a la máquina. Entonces eso sería nodo a nodo. Ese enlace nodo a nodo es un enlace de dispositivos que están sobre la misma red. Eso se hace con la capa de enlace. La comunicación host a host lo hace la capa 3, que sería la capa de red. Y entonces vemos que ahora tenemos un elemento adicional que son los procesos que se comunican de un host a otro host. Si nosotros hacemos un poco el ejemplo y hacemos un corte longitudinal a este esquema, a ver qué vemos, pues podemos imaginarnos que lo que estamos viendo es algo de este estilo. Vemos que la capa de transporte solamente está ubicado en los hosts de los extremos y que no hay capa de transporte en el medio. Es decir, la capa de transporte, lo que se encarga es de la comunicación extremo-extremo. ¿Okay? Y eso nos permite, de cierta forma, se encarga de verificar que el mensaje que está llegando llega bien. O sea, por eso una de las funciones de la capa de transporte tiene que ver con el control de errores de los mensajes. Nosotros cuando vimos la capa de red, vimos que la capa de red tiene elementos como el checksum, que nos permite saber si la cabecera tuvo errores, pero no nos permite saber si el contenido del mensaje tuvo errores. Entonces, quien se encarga de saber si un mensaje fue erróneo, o sea, llega bien o llega mal, no es ni la capa de red, ni la capa de enlace, ni la capa física, es la capa de transporte. Y entonces, bueno, nosotros lo podemos ver así, vemos que extremo a extremo se establece una conexión y se manda. Eso quiere decir que en esos hosts puede haber múltiples procesos, es decir, puede haber más de una, puede ser una aplicación, pero puede haber múltiples aplicaciones. De hecho, múltiples aplicaciones pueden ser hoy en día casi todas las aplicaciones que nosotros conocemos. Usamos el navegador y el navegador se conecta a distintas páginas y nosotros de repente vamos saltando de página a página a hacer alguna cosa. Pero cada una de esas páginas tiene alguna función, o puede ser un producto distinto, puede ser algo distinto, tiene procesos distintos, se conecta para obtener determinadas respuestas. Entonces, para efectos de la máquina que está mandando, que sería el ejemplo de la izquierda, pues yo tengo distintos procesos y en la capa de transporte tiene que manejar cuál manda primero, cuál manda de segundo, cuál manda de tercero, cuál manda de cuarto. Y en el destino, pues bueno, dependiendo de las distintas solicitudes, de los distintos procesos que haya, pues bueno, tiene que abrir cuál abre primero, cuál abre el segundo, cuál abre el tercero, cuál abre el cuarto. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de esta lámina. No es que esa lámina es figurativa, es decir, puede haber más de 4. De hecho, cuando nosotros hablamos de un servidor, pues bueno, el servidor generalmente tiene siempre más de 4. Dependiendo de la capacidad física del servidor, pues bueno, hay un número máximo de atención que se puede. Otro ejemplo que ustedes pueden ver como para entender un poco esto de la capacidad de los procesos, ocurre cuando ustedes hacen las inscripciones en línea. Cuando ustedes hacen las inscripciones en línea, ustedes han visto que esas inscripciones son por semestres. ¿Por qué creen ustedes que son por semestres? Simplemente porque la dirección, la secretaría, ve cuántos estudiantes hay por semestre en toda ingeniería, y entonces dependiendo del número de estudiantes que haya, pues fija, bueno, dice, bueno, en este lapso de tiempo se pueden inscribir tantos. Entonces, eso es el cuarto, es el quinto, es el sexto, es el séptimo, porque a medida que subimos hay menos estudiantes por nivel. Hacia abajo, pues bueno, puede haber determinados semestres en los cuales se requieran más de 2 grupos, o sea, de rangos horarios para conexión. ¿Por qué? Porque sobrepasa la capacidad del servidor. Y entonces, bueno, lo que se quiere es que la inscripción sea eficiente. Entonces, fíjense que entonces, ese es un ejemplo típico de cuando tenemos múltiples procesos, ¿ok? Solo que no corren en la misma máquina, y hay un servidor que atiende múltiples solicitudes. ¿Ok? Entonces, sin embargo, se supone que cada máquina, dependiendo de los recursos que tenga, puede hacer ese manejo.
Un momento. Aquí. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el multiplexado y el multiplexado, el funcionamiento de la capa en general. Entonces, ¿cómo hace un proceso para identificar cómo se conecta? Entonces, simplemente, bueno, vamos a darle una identificación al punto de conexión. Es decir, podría ser que nosotros hiciéramos puntos variables. Es decir, una identificación variable, pero entonces sería problemático para identificarlo. Entonces se decidió, bueno, vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a colocar esos identificadores, un número, vamos a identificar unos que sean permanentes, que sean para los servidores, y uno que sea variable, que puede ser para los clientes. Los clientes escogen este punto de conexión, se identifican para la capa de transporte, y ellos siempre van a querer conectarse a un servicio específico. Entonces, ¿cómo encuentro el servicio? Igual que en las direcciones IP, nosotros decíamos, bueno, nosotros conseguimos un servidor porque la dirección IP del servidor permanece fija. Bueno, ahora, si yo tengo un proceso, por decir algo, o transferencia de archivos, y quiero ir al servidor y quiero transferir unos archivos al servidor, posiblemente el punto de conexión del servidor debe ser el mismo para todos los que quieren transferir archivos al servidor. Entonces, simplemente se le asigna un identificador fijo para el servidor y uno variable para los clientes. Entonces, ¿cómo se llama ese identificador? Puesto que nosotros vamos a enviar información y también vamos a recibir desde el mismo sitio, bueno, es un punto de intercambio. ¿Cuál es el punto de intercambio por excelencia que conocemos? Bueno, o por lo menos que podemos imaginarnos. Bueno, uno podría pensar un barco amarrado en un puerto, y entonces ese barco puede subir y bajar mercancía. Entonces, ese identificador para la capa de transporte se llama puerto. Y es por analogía con lo que nosotros vemos en los barcos. Entonces, el puerto es un punto por el cual se conecta un proceso e intercambia información. En la lámina que está, simplemente vemos un cliente, el lado cliente, que tiene asignado un puerto que es el 52.000 y manda una solicitud del 52.000 al puerto 13. El puerto 13 lo recibe y le contesta. Entonces ahí vemos, podemos ver ya que en el intercambio de información entre la capa de transporte del cliente y la capa de transporte del servidor, vemos que nos mandamos el puerto de origen y el puerto de destino en ambos casos. O sea, cuando contesto y cuando me contestan. De manera de poder asociar esa respuesta. Y viendo un poco y relacionando lo que ya vimos, lo que estaríamos viendo sería lo siguiente. Aquí tenemos un proceso en una máquina, en un host, donde tiene una dirección fija, es un servidor, y entonces vemos un cuadrito en la parte inferior que tiene una parte azul y una parte de un color verdoso. Me disculpa si no es verdoso, sino tiene otra tonalidad, pero yo soy daltónico menor y hay unos, yo lo veo verdoso. Entonces, en el otro lado vemos la dirección IP, mientras que en el otro vemos el puerto. Y entonces, ¿qué ocurre? El azulado pretende ser el encabezado de la capa 3, mientras que cuando nosotros lo vemos, por supuesto, la capa 4, cuando la voy a mandar en un paquete, pues viene encapsulado dentro de la capa 3 y se ve así. Y entonces, llega al destino, la máquina de destino le quita la cabecera IP y pasa el proceso, de acuerdo al número de puertos, la capa determina si el mensaje es y lo asigna al proceso. Fíjense que siempre necesitamos, cuando nosotros vamos a hablar con un servidor, necesitamos que la dirección sea fija para que siempre podamos encontrar el servidor, y el puerto al que le estamos escribiendo, por lo menos en este caso, es fijo. Un poco con los puertos, volviendo un poco a los puertos, bueno,
¿Qué ocurre? Bueno, el manejo de los puertos no es aleatorio. No es que, entonces yo voy a escoger el puerto tal o cómo escojo los puertos. Entonces, se crearon 3 rangos de puertos. Tenemos primero los puertos bien conocidos. En el momento que se creó el Internet, pues bueno, había una serie de servicios que podía haber y esos puertos se asignaron. Serían los 1023 primeros puertos. Después, desde el puerto 1024 al puerto 49.151, se creó como un registro. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y qué puede estar registrado ahí? Por ejemplo, si ustedes juegan por internet, no sé, cualquier juego que ustedes hagan, ese juego tiene un servidor. Eso es una aplicación muy particular. Y entonces, esos juegos que se juegan en línea, donde ustedes compiten contra las demás personas, pues bueno, el cliente no importa, pero el servidor tiene que tener una dirección fija y un puerto fijo. Es decir, el juego se comunica al programa que juega por un mismo número de puertos fijo. ¿Ok? O sea, que si ustedes tienen 50 personas jugando el mismo juego y uno contra otro, pues bueno, todo eso llega en el servidor al mismo puerto. Entonces, esos puertos se piden. Entonces, por eso se llama puerto registrado. ¿Quién registra eso? Bueno, lo registra el IANA, que es el Internet Assignment Number Authority. Esa es una organización, igual que como habíamos la CNIC, que es mundial y que simplemente los proveedores de puertos, de servicios de Internet, pues simplemente si ustedes tienen que hacer un programa y quieren que todo el mundo lo tenga, pues bueno, tienen que ir a IANA, ver qué puerto está libre, pedir que se lo asignen y pagar por la asignación. En la página del módulo 7 hay un enlace para IANA. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla, pero se lo voy a compartir aquí. No, que no es lo que quiero compartir. Un momento. Entonces, lo que quiero que vean, esto es lo que van a encontrar. Estos son los primeros. Si se fijan aquí, hay 143 páginas. Aquí dice el número de puerto, aquí dice qué protocolo utiliza. Nosotros todavía no hemos hablado de los protocolos capa 4, pero ya vamos a entrar en ello. Dice qué protocolo utiliza, les da una descripción y les dice quién lo tiene asignado y cuál es su contacto. ¿Ok? Algunos de ellos, si se fijan aquí dice referencia, entonces se refiere a unos RFC, que como ya los hablábamos cuando hablábamos de la capa 3, pero son los documentos que crea el IETF, el Internet Engineering Task Force, que son las normas que regulan el Internet. Entonces, fíjense que aquí tenemos una descripción de servicio, tenemos el ECO, que usa el puerto 7, tanto para TCP como para UDP. Tenemos la hora del día, usa el puerto 13, y así sucesivamente. Yo puedo ir bajando. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y eso para qué me sirve? O sea, eventualmente yo podría decir, bueno, vamos a ver el puerto, no sé, la página 4. Vamos a esperar a ver que cargue. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, muy fácil. Ustedes, a lo mejor, por seguridad, y aquí tenemos otros, distintas aplicaciones, ¿ok? Dice background file transfer, etc. Todas las actividades que se pueden realizar sobre la red, tienen un puerto predefinido y asignado. Entonces ustedes simplemente, si se meten en su máquina y solicitan al sistema operativo qué puertos tengo en uso, pues simplemente ustedes pueden revisar qué procesos están intercambiando desde su máquina hacia qué servidor. Ustedes buscan, oye, estoy intercambiando en el puerto 161. Eso es SNMP. SNMP es el protocolo que sirve para monitorear un dispositivo desde un centro de monitoreo. Y a través de SNMP yo puedo recibir información de si está arriba, si está abajo y otra serie de información. Cuando lleguen a Telemática 4 lo verán en más detalle, o podemos trabajar con él un poco más detalle.
Eso no es lo importante. Pero ¿qué pasa si ustedes se consiguen que tienen, además de esos puertos, tienen el puerto 945? Entonces, o el 2540. Ustedes dicen, oye, pero ¿qué es eso? Ustedes busquen el puerto 2540 y resulta que ese es el puerto, dice que el puerto está libre. O dice que el puerto es de una aplicación que es tal. Entonces ustedes tienen que ver si esa aplicación la tienen ustedes en su máquina o no. ¿Por qué? Porque si ustedes no la tienen en su máquina, podría significar que ustedes tienen algún virus o algún troyano que está montado en su máquina y que por ahí está transmitiendo. En rigor, para seguridad, un administrador debería saber qué puertos utiliza en su red y lo que no utilice, lo cierra. ¿Ok? O sea, se supone que para eso es que nosotros utilizamos esta lista sirve para saber qué aplicaciones están siendo utilizadas para intercambio, para cerrar el firewall, y también sirve para que nosotros sepamos si queremos un puerto para alguna aplicación, si lo estamos usando o no, y por lo menos esas dos cosas. Y de quién es, porque aquí dice quién lo tiene, entonces ustedes eventualmente quieren saber quién tiene SNMP Trap. Bueno, le damos aquí, nos da un correo, y entonces bueno, nosotros podríamos buscar a la persona y mandarle un correo y preguntarle cualquier cosa. Aquí vamos a volver a compartir. Y esos serían los puertos registrados. Por último, tenemos un lote de puertos que están dinámicos. Esos puertos dinámicos son los que se asignan cuando yo quiero empezar un servicio. O sea, si yo me quiero conectar con alguien, uno de estos puertos dinámicos se me asigna. Esos puertos se repiten máquina a máquina. ¿Por qué? Porque, bueno, no importa que yo lo repita máquina a máquina, porque siempre mi dirección IP va a ser distinta. Entonces, diferenciar distintos hosts, clientes, pues bueno, es muy simple. En el caso que yo tenga en un router dos personas que tengan el mismo puerto y quieren ir al mismo sitio, pues el router al momento de hacer la conexión le dirá que al segundo que ese puerto no está disponible, que tiene que cambiarse. Y entonces tomará alguno de estos puertos dinámicos que está aquí. El número que hay sobrepasa las necesidades de lo que una máquina normalmente puede tener ocupado, ¿okay? Porque si del 49.000 al 65 hay como 18.000 puertos. Entonces, bueno, la probabilidad de que ustedes tengan 18.000 puertos ocupados pues es relativamente baja. ¿Qué ocurre? Bueno, resulta entonces que si tenemos que ir al servidor y la dirección IP es fija y el puerto al que me voy a comunicar es fijo, porque ya yo estoy inscrito en YANA, entonces se produce una dualidad donde hay muchas combinaciones donde la dirección IP y el puerto son el mismo. Entonces se habla de socket. Entonces la comunicación cliente-servidor, cuando ustedes empiecen a leer sobre programación, o a lo mejor ya lo hicieron o en Java, o les hablaron, sí, los sockets, diseñamos un socket y usted se comunica por el socket y hace no sé qué con el socket. Bueno, un socket simplemente es que la dirección IP y el puerto son fijos. Entonces, simplemente cuando uno quiere conectarse a HTTP para un servidor de lo que sea, entonces uno va al puerto 80, pero la dirección IP depende del servidor. Entonces, para comunicarse con la UCAP, bueno, las direcciones de la UCAP son fijas y el puerto 80 de la UCAP es el puerto 80, por lo tanto, si ustedes quieren hacer una aplicación que se comunique con la UCAP, pues bueno, el socket es siempre el mismo. ¿Okay? Y eso permite que cuando uno hace un programa, pues bueno, el proceso de conexión sea mucho más sencillo. O sea, uno escribe unas rutinas para el socket. Y ya. Entonces, desde ese punto de vista, es más simple para el programador hacer una aplicación de conexión. Aquí en esta lámina tenemos algo que, como para ver cómo es el proceso, como siguiendo el esquema de Internet. Aquí tenemos las 5 capas del modelo de Internet. Tenemos la capa física, de la que ya hablamos, con las tecnologías LAN y WAN que pueden existir y que ya vimos. Tenemos la capa de red, donde hay el protocolo IP principalmente, con RP, IGMP y CMP, que nos conversamos. No hablamos de RARP, porque RARP es el reverso de ARP. Para algunos procesos es más fácil buscar el inverso, en vez de averiguar la dirección, es mejor hacer el proceso inverso,
la dirección física, la MAC, es mejor hacer un proceso inverso. Entonces, bueno, para algunas cosas se usa el RAR. Nosotros no hablamos con él, así que no vamos a ahondar más. Y vemos que en la capa de transporte básicamente hay tres procesos. Está el protocolo TCP, que es el Transmitter Control Protocol, el UDP, User Datagram Protocol, y SSTP. SSTP es un protocolo que surge después, que es relativamente reciente, y cuyo objetivo fundamental es, imagínense, el TCP trabaja una conexión a la vez, UDP también, podemos hablar de que hay una conexión, pero a veces tenemos necesidades de trabajar más de una conexión a la vez. ¿Cuál sería ese caso? Bueno, si yo tengo un gateway de voz sobre IP y tengo que mover 800 llamadas, mover la información de 800 llamadas una a una, tarda un tiempo. Pero si yo tengo un protocolo que me permite mover la información de las 800 llamadas en una sola operación, eso es mucho más rápido. Por lo tanto, se creó el protocolo SSTP. Lo que pretende es un protocolo que nos permite manejar la información de los gateways que tengan volúmenes, todos juntos. En la información que se cambió, ahorita en la que esta obra no está, no se ha puesto a la explicación de este protocolo, pero en el material que estaba hay una descripción somera de cómo funciona. Nosotros por ahora vamos a dedicarnos a profundizar con TCP y UDP. Por último, tenemos arriba lo que sería la capa de aplicación. Esta capa de aplicación, generalmente, cuando ustedes, en todos los diagramas que ustedes vean en libros, en general, está focalizada en los servicios que eran los originales. Porque una capa de aplicación, o sea, todos los programas, inclusive programas de juegos, muchas cosas se desarrollaron después. Entonces, la capa de aplicación, desde el punto de vista conceptual, lo que generalmente uno pone son los que fueron los primeros servicios que había. FTP es transmisión de archivos, DNS es el Domain Name Server, que es el que convierte las direcciones IP en letras, SNMP, que es el que permite el monitoreo, etc. Okay, entonces aquí, fíjense que aquí vemos ya las distintas aplicaciones de la capa de aplicación, se conectan a la capa de la capa de transporte, dependiendo de la información que trae, va a la capa de red va a la capa de enlace, y la capa de enlace va a la capa física. Es decir, por ejemplo, si fuera TCP, que no hemos hablado todavía, tenemos que los segmentos se convierten en paquetes, los paquetes se convierten en tramas, las tramas se convierten en bits y se transmiten. Después los bits se convierten en tramas, las tramas en paquetes, y los paquetes se pasan a la capa de transporte, que una vez que los tiene completo, verifica si hubo errores y reconstruye los segmentos. Y una vez que los segmentos están todos, reconstruye el mensaje final y se lo pasa a la aplicación, al proceso que solicitó la comunicación. Ese es más o menos el funcionamiento, en resumen, del modelo OSI o del modelo de Internet que estamos utilizando para las transmisiones de datos hoy en día y que es el que ustedes conocen y con el que trabajan. Entonces, visto que ya hablamos de los distintos protocolos que hay en la capa de transporte, bueno, vamos a ver el protocolo UDP como primer protocolo. Entonces, el protocolo UDP es un protocolo no orientado a conexión. Digamos, la capa de transporte aquí presenta una particularidad. Ellos son los encargados de la transmisión del mensaje extremo a extremo. Entonces, si ellos son los encargados del mensaje extremo a extremo, si yo quiero garantizar que el mensaje llegue sin errores, quiero hacer un protocolo confiable, voy a usar el protocolo TCP. Pero si yo lo que quiero es mandar los paquetes y espero que algún momento llegue, uso el protocolo UDP. Es decir, el protocolo TCP es orientado a conexión, mientras que el protocolo UDP es no orientado a conexión. Entonces, si no es orientado a conexión, bueno, hay cosas que no puedo garantizar con el protocolo. Eso es que no es confiable. Entonces la pregunta, alguno dirá, bueno, ¿y entonces para qué sirve un protocolo si no es confiable? Recuérdense que nosotros originalmente lo que queríamos era un servicio
El Internet original era un Internet que era para guerra. Si a mí me interesa estar seguro que el mensaje llega, eso tarda un tiempo. Pero si no, yo me conformo con que yo lo mande y en algún momento llegue el mensaje. Entonces UDP nos permite utilizar un poco ese esquema de que, bueno, yo lo mando y el mensaje viaja por la red y en algún momento llega. También es verdad que este protocolo no orientado a conexión requiere menos elementos de manejo, menos elementos para el control de su envío. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, es mucho más liviano para mandar. Por lo tanto, mandar un mensaje es más rápido mandarlo con UDP que mandarlo con el protocolo TCP. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el protocolo, por supuesto, ¿qué es lo que tiene? Lo que describe el protocolo es su cabecera. Entonces, aquí tenemos que la cabecera para el protocolo UDP son 8 bytes. 16 bits son el puerto de origen y 16 bits son el puerto de destino. Fíjense que con 16 bits yo puedo tener 65.536 bytes, o sea que eso es el número total máximo de puertos que habíamos visto que se podían describir. Ok, tenemos puerto de origen, puerto de destino. La longitud total es la longitud total del paquete, incluyendo la cabecera, y un checksum de 16 bits para el control de la cabecera UDP. Claro, ustedes van a decir, oye, este checksum de 16 bits son como muchos bits para peor 8 bytes. Y entonces, por eso, ahora vamos a ver una aplicación en UDP. Okay, la longitud del fragmento UDP es ¿cuánto es la duración de un paquete UDP? Bueno, como ustedes ya saben, la capa 3 encapsula la 4. Por lo tanto, si el paquete UDP, un paquete tiene 1500 bytes, por ejemplo, en el caso de Ethernet, y dijimos que eso es el MTU y eso es el tamaño del paquete en capa 3, si yo le quito los 20 bytes, suponiendo que no hay opciones, me quedan 1480. Entonces quiere decir que la longitud de un paquete, si usa UDP con redes Ethernet, sería 1480. Es decir, el total del paquete de capa 3, le quito la cabecera de capa 3 y me da la longitud del paquete en capa 4. Si es UDP y yo quiero saber cuántos son los datos, entonces tendría que a esos 1480 tendría que quitarle 8 bytes y me quedarían que 1472 es la longitud de los datos UDP. Aquí tenemos un ejemplo que funciona de la siguiente forma. Esto que está aquí, está en azulito, son elementos que corresponden a la capa 3. Es decir, ustedes saben que 32 bits IP de origen y 32 bits IP de destino son campos de la capa 3. Asimismo, estos bits que 18 bits todos en 0, 8 bits protocolo y la longitud total del paquete UDP, bueno, esto supuestamente, esta longitud total de UDP no está ahí, sino que está aquí en el paquete en capa 4. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que visto que 16 bits del checksum de cabecera de UDP es un valor muy grande en bits, lo que se hace es que se hace una pseudo cabecera solamente para el caso UDP. Entonces se toman los valores de IP de origen y IP de destino, que son de la capa 3, o sea, este checksum no se calcula en la capa 4, sino se recalcula en la capa 3. ¿Ok? Entonces, antes de enviar el paquete, toma la dirección IP de origen, IP de destino, y entonces toma los bytes de protocolos que forman parte de la cabecera que le ponga a la cabecera IP, y entonces, tomando esos tres parámetros de la cabecera IP y tomando los campos de cabecera UDP, se calcula este checksum. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo de eso? Bueno, es como tener una doble seguridad para el caso de UDP de que no haya variación y que los parámetros de IP de origen, IP de destino, puerto de origen, puerto de destino, sean los adecuados. Y la longitud total del paquete se mantenga sin errores cuando llega el host destino. ¿Okay? Es una verificación
de que si la capa 3 llegó sin error, pues bueno, cuando se hace esta verificación para el paquete UDP, debería también dar sin error. Y eso implicaría que la información de la cabecera UDP llegó bien. Si por casualidad falla en alguno de esos campos en la capa 3, pues bueno, se descartará todo el paquete independientemente de la capa 4, porque el checksum no coincidirá en el destino. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Se está mandando la información test y todo esto en cero. Entonces, bueno, aquí simplemente tenemos el cálculo del checksum en ese caso. O sea, para que vean cómo lo calculan, simplemente ese cálculo se hace en capa 3, pero el valor que se modifica es el byte o la ubicación de estos bytes en capa 4. Esta ubicación es fija. O sea, ustedes no vayan a pensar de que eso no es fijo, simplemente cuando yo coloco la cabecera capa 3 y termina la cabecera capa 3, empieza, sin lugar a dudas, la capa 4. Nosotros vamos a hacer ejercicio de, dado un paquete en hexadecimal, ustedes pueden leer estos valores y ponerle y decir si el paquete llegó con error o sin error. Lo pueden saber leyendo estos 2 bytes en la capa de los datos del paquete que se recibió. ¿Qué ocurre? Bueno, entonces la capa UDP, nosotros también podemos tener unas colas para envío de información, porque nosotros dijimos que UDP son procesos que no requieren verificación. Yo voy haciendo solicitudes en el tiempo y el servidor me va mandando. Entonces aquí tenemos un ejemplo típico para que ustedes vean una aplicación de UDP. Tenemos la hora del día. Entonces tenemos en el cliente, una persona que quiere saber si la hora del día está bien, entonces él periódicamente manda paquetes solicitándole a un servidor que da la fecha, la hora y la fecha, le manda a pedir la hora. ¿Qué pasa si yo pido la hora cada minuto y se pierde algún paquete o la información no llega? O bueno, si estoy pidiendo la hora mientras no se pierda, o si yo lo mando, qué sé yo, si yo lo mando cada minuto, bueno, ya yo sé que puede ser que mi reloj se actualice cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque bueno, si lo pido cada minuto, de repente él se pierde un minuto, al siguiente minuto llega. Entonces, bueno, yo lo que quiero es tener una hora para tener una referencia de la hora del día. Si lo quiero hacer preciso, temporizado con un cronómetro, obviamente este servicio no me sirve. ¿Por qué? Porque si yo pierdo paquetes en el medio y no puedo actualizar, o sea, yo puedo mandar paquetes más rápido, pero si igual sin el interinicio yo lo mando cada 10 segundos, se me pierde alguno de los segundos, ok, sí, a lo mejor voy a tenerlo actualizado cada minuto, pero no cada 10 segundos como lo estaba pidiendo. Entonces necesito un protocolo más confiable, entonces quiere decir que tengo que utilizar, en ese caso, TCP para que me garantice que todas las solicitudes que yo haga tengan respuesta. ¿Okay? Fíjense que cómo funciona, cuál es filosóficamente el uso del protocolo. Aquí tenemos nuevamente, algunos los vimos ahorita cuando yo les mostré las capas, algunos servicios que usan puertos UDP. Los puertos UDP pudieran ser distintos a los puertos que usa el otro protocolo que es TCP. ¿Ok? Por ejemplo, pero también pueden ser iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del protocolo de transferencia de archivos que usa tanto en TCP como en UDP. Bueno, aquí está equivocado aquí abajo. Está bien en la letra, pero no es escrito en el dibujito. O bueno, sí, FTP es el protocolo. Usa el puerto 21 tanto con el protocolo TCP como con el protocolo UDP. Usa el mismo puerto. ¿Por qué unos lo usan y otros no? Bueno, depende de cómo se definió el servicio en el RFC donde está definido. Aquí tenemos SNMP, usa 2 puertos. Si ustedes se fijan, el puerto 161 es el mismo para ambos, pero el puerto 162 lo usa solo UDP. Esto funciona para lo siguiente. El SNMP es un protocolo para monitoreo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo mandar, si hago TCP, hago un camino y todas las solicitudes tienen respuesta. Mientras que en SNMP yo mando las solicitudes, se puede perder alguna. No importa. El TRAPS es un aviso específico. Y entonces yo los traps los mando específicamente al servidor, y el servidor me contesta específicamente por esa falla.
mientras que el otro es general. Entonces, bueno, como el otro es, como el SNMP del TAP es específico, entonces, bueno, yo lo quiero recibir por otra parte para identificarlo en una forma más rápida. Lo cual no quiere decir que si me llegó por el 161 pudiera diferenciar. Entonces, vamos a hablar ahora del otro protocolo. Fíjense que UDP no hablamos mucho, no dijimos mucho. Hablamos de la cabecera, tiene 8 bytes. Simplemente no es orientado a conexión, que es lo más importante. Yo simplemente le pongo su cabecera, lo paso a la capa 3. La capa 3 le pone su encabezado, sigue el proceso y lo lanza a la red para que llegue. El no orientado a conexión es equivalente a que ustedes estuvieran en la puerta de la universidad y pidan una cola para ir a su casa y resulta que la persona no va directo, sino que va cerca, y entonces ustedes se montan y él tiene que hacer 3 diligencias, entonces ustedes van con el que lleva el carro hasta que los deja en el punto donde quedó que se iba a bajar, ustedes se bajan y de ahí caminan a su casa. ¿Ok? TCP no, TCP es orientado a conexión, entonces se crea un camino, se manda, se controla el flujo de los datos y como yo estoy mandando a través de un camino que puedo controlar, entonces además puedo hacer control de errores extremo a extremo. Y entonces yo estoy seguro que cualquier cosa que yo mande usando el protocolo TCP y llegue al otro extremo es 100% confiable. Es decir, para efectos de los datos, del envío de datos, eso es lo que queremos en el sector datos. Lo que queremos es mandar los datos que lleguen siempre sin problema. Aquí tenemos algunos servicios, algunos ya los habíamos visto, que usan puertos similares a los del UDP. ¿Ok? Entonces, pero esta vez los vamos a mandar con TCP. ¿Cómo funciona TCP? Entonces, bueno, si vemos básicamente en esta lámina, lo que tenemos es hay un proceso emisor, hay un proceso receptor. TCP es el protocolo de la capa de transporte, entonces yo simplemente es como si tuviera creado un flujo de bytes entre el proceso que está origen, emisor, y el proceso receptor. Es decir, como si tuviera un cable, un circuito. ¿Ok? Por ahí voy a mandar toda mi información. Es un flujo continuo. Así es como lo ven el flujo de información entre las capas, los dos procesos usando protocolo TCP. ¿Cómo se ve eso desde el envío? Bueno, simplemente es como si tuviera un buffer. No sé si a ustedes les tocó en programación escribir un programa de un buffer. Yo simplemente cuando voy a enviar un buffer, tengo que saber qué es lo que tengo enviado, voy cargando información. El destinatario, si está copado, me dice, mira, no me envíes, espérate. Entonces yo me paro, voy aguardando el flujo. Si me dices, dale, yo le empiezo a mandar otra vez a la velocidad que me lo piden y así hago el control de flujo utilizando un buffer. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente ese buffer de envío y ese buffer de recepción lo maneja la capa de transporte y se maneja a través del protocolo TCP. ¿Cómo hace eso? Bueno, también eso lo vamos a ver un poco más adelante en profundidad, o por lo menos con un poco más de detalle. Pero fíjense que lo que se ve es simplemente yo tengo el buffer de transmisión, mando a través del flujo de bytes, trato de mantener un flujo continuo de bytes hacia la otra máquina, de manera de que en la velocidad de lectura yo puedo tener una velocidad constante y sea lo más rápido posible. ¿Ok? O sea, de aquí ahí no hay paquetes, ahí no hay tramas, ahí no hay nada, sino simplemente para efectos de la capa, yo estoy pasando la información a través de este flujo de bytes. Visto que voy a mandar los bytes, entonces el TCP, lo que ocurre es que organiza esos bytes de acuerdo a una unidad de datos. UDP no lo hace, pero TCP lo hace. La organización de datos de TCP se llama segmento. Entonces yo tomo el mensaje que viene del proceso de emisor y lo segmento. O sea, creo N segmentos y entonces mando primero uno, después otro, después otro, después otro, después otro, hasta que completo todos los segmentos de información que tengo que mandar. Si tengo varios procesos, pues bueno, yo me administro para mandar primero un segmento de 1, después el segmento de 2, después el segmento de 3 y así continuamente. En la recepción, si todos los segmentos van para la misma máquina, bueno, la máquina recibe
el buffer va almacenando segmento 1, segmento 2, hasta los distintos segmentos, y una vez que lleguen y los segmentos están completos, se envían al proceso receptor para que los use. Los segmentos, quien verifica que todo el mensaje llegó bien, es la capa de transporte, utilizando los mecanismos que tiene para ello. Aquí tenemos el encabezado de la capa de transporte. Este encabezado, si ustedes lo miran, se parece lejanamente al encabezado IP. Tenemos primero, fíjense que los dos primeros son 16 bits, que son el puerto de origen, y 16 bits, que son el puerto de destino. Lo que nos dice es que en realidad esas dos informaciones son 4 bytes. Si revisamos lo que tenemos aquí, vemos que hay 5 filas. Esas 5 filas, en realidad lo que nos dicen es que podemos tener 20 bytes de cabecera TCP. Y después viene lo que dice opciones de relleno, que dependiendo de lo que sea, de las funciones que tengan, pueden ocupar más de 20 bytes. ¿Okay? Digamos que si no hay opciones y relleno, la cabecera TCP son 20 bytes. Entonces, nuevamente tenemos puerto de origen, puerto de destino, de 16 bits cada uno. Después que tengo, visto que yo voy a enviar un conjunto de datos, en TCP se asigna un número de secuencia. Fíjense que este número de secuencia es solamente de TCP, no forma parte del protocolo UDP. Después que yo mando el número de secuencia, necesito un control de acuse. Y entonces tenemos acuse de recibo 32 bits. Es decir, tenemos una secuencia de 32 bits y tenemos un acuse de recibo de 32 bits. Esto lo que nos permite es numerar. Ya vamos a hablar un poco de cómo los usa el TCP, esos números de secuencia, y cómo usa los números de acuse para garantizar que lo que estoy mandando algo que está bien, y después lo que estoy recibiendo es la señal de que lo que recibí me llegó bien. Después tenemos aquí un byte que se llama HLN, que es de 4 bits, que al igual que en IP, estos 4 bits se usan para decir cuál es el tamaño de la cabecera en número de filas. ¿Okay? Es decir, si aquí hay un 5, significa que esta cabecera es de 20 bytes. Si hubiera 6, quiere decir que hay opciones. Después hay unos 6 bits que no se usan, no usamos, están estos bits que están en rojo, de los cuales vamos a hablar ahorita, porque cada uno tiene una función. Tiene que ver con una función que es urgente, es decir, yo le puedo dar prioridad a algún tipo de mensaje. Tenemos el ACK, que es un acuse. Eso lo que quiere decir es que si este bit está encendido, quiere decir que esta cabecera IP o todo el paquete IP es un acuse, tiene acuse. El push es una señal de carga, es decir, que le puedo mandar al servidor varios datos, y cuando le llega el bit de push en 1, quiere decir como el enter. O sea, que ya terminé de mandarte la información, carga. El RCT es reset, tiene como objetivo decir, bueno, hay una serie de contadores que van amarrados al número de secuencia y al acuse, y entonces el reset es algo así como, bueno, perdimos la secuencia, vamos a empezar de nuevo de cero. ¿Okay? Porque claro, si yo me equivoco, ¿cómo hago la confiabilidad? Si alguno de los dos pierde la secuencia, pues bueno, este bit en 1 nos permite reiniciar el proceso de reconexión para asegurarnos de que seguimos estando enlazados y que no tenemos errores de ningún tipo. El SYN es sincronismo. Ese es un mensaje que se manda entre el cliente y el servidor al comienzo de la comunicación, justamente para sincronizarse. Entonces, para ponerse de acuerdo que están todos listos, ya vamos a hablar de eso, y para empezar a transmitir. Y por último, el bit fin, que dice que se acabó la comunicación. Y entonces, si lo mando encendido, quiere decir que le digo tanto al cliente como al servidor que se preparen y que ya no va a haber más intercambio. Después tenemos un campo que se llama tamaño de ventana. ¿Qué es esto? Nosotros cuando hablábamos de la capa de enlace, llegamos a hablar que existía lo que se llamaba la ventana deslizante. La ventana deslizante
lo que ocurre funciona de la siguiente forma. Yo tengo que, el TCP tiene como objetivo garantizar el envío. Pero si yo mando un byte y espero un acuse, mando un byte y espero un acuse, el proceso se vuelve muy lento, porque es uno a uno. Entonces yo necesito que ese proceso sea un poco más ágil. Entonces, ¿cuál fue el proceso que se ideó para hacerlo más ágil? El proceso es la ventana de instante. La ventana de instante simplemente es un número que dice cuántos bytes puedo yo enviar sin recibir un acuse. Es decir, si yo tengo ahí un K 1024, porque todo esto es en bit, entonces yo tengo 1024 como valor de la ventana, quiere decir que si yo tengo 500 bytes que he mandado y no he recibido acuse, puedo mandar otros 500, porque todavía no he llegado a los 1024. Ahora, si yo he mandado 1024 y no he recibido acuse, no puedo mandar nada. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya lo máximo que yo podía tener sin acuse, ya lo mandé. ¿Okay? O sea, es algo así como que pásame. O no, espérate, ya, espérate, no me sigas pasando porque todavía no he recibido acuse. Ah, me llega un acuse. ¿Cuánto me acusaste? 500. Bueno, entonces me quedan 500 que todavía puedo volver a mandar. ¿Ok? No es fijo. O sea, el tamaño de la ventana es el máximo que yo puedo tener sin acusar recibo. Y ese máximo puedo tenerlo completo o parcial. Es decir, yo puedo tener el intercambio, puede ser que el servidor me acuse 300 bytes de los 1024 que yo podía haber tenido. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo mandarle 300 más. Pero no le puedo mandar 1024 más porque entonces me pasaría del tamaño de la ventana. Ese es, cuando hablemos de la ventana, eso en la ventana está relacionado con el buffer de recepción. Entonces, si yo tengo un buffer de un tamaño, la máquina asigna un buffer de un tamaño a una conversación, yo no me puedo pasar del tamaño del buffer. Y eso es lo que se maneja, eso tiene un manejo particular que es variable, o puede ser variable. De eso, mejor dicho, no es, o sea, no es que es variable, se fija el comienzo de la conversación, pero se puede manejar llenándolo parcialmente. Es decir, o yo lo puedo llenar completo, o simplemente voy mandando parcial y nunca llego al tope de la ventana. Eso depende de la congestión y de la calidad del canal para el envío. El checksum de 16 bits, en este caso, si es para comprobar que no hay errores en la cabecera, y el adaptador de urgencia solamente funciona si tengo el byte de urgencia encendido. ¿Okay? Fíjense que eso es más o menos el funcionamiento de cada uno de los campos de la cabecera. Aquí tenemos simplemente una explicación de los bits, ya lo hablamos, de los bits especiales que estaban en rojo en la cabecera. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los grupos de bytes transferidos en cada conexión, un segmento, todos los segmentos son numerados por TCP. Y el primer número se genera en forma aleatoria, es decir, yo no empiezo 1, 2, 3, 4, sino que el valor del byte del número de secuencia se asigna aleatorio la primera vez. Como son 16, son 32 bits, pues bueno, la probabilidad de que se repita, o sea, se puede repetir cada cierto número de envíos, pero no necesariamente es demasiado. Aquí tenemos un ejemplo donde se usa el número de secuencia para identificar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos, en esta tabla se van a mostrar 4 segmentos. O sea, este es un mensaje que tiene, vamos a suponer que tiene 4 segmentos. El número de secuencia empieza por 10.001. ¿Por qué 10.000 y por qué 10.001? Bueno, porque en el proceso de conexión siempre se manda primero un byte. Entonces siempre, antes que empiece el intercambio, o sea, el número de secuencia primero era 10.000. Entonces cuando se manda para la conexión, es un solo byte que se manda. Entonces, él incrementa el número en 1. Entonces queda el 10.001. Pero fíjense que este paquete que se va a numerar como 10.001 va a llevar un rango de información que va entre 10.001 a 11.000. Entonces, de 10.001 a 11.000 hay 1.000 bytes. Entonces,
¿qué ocurre? Yo el siguiente número de secuencia, para decir cuántos bytes mandé, yo voy a mandar 11.001. ¿Por qué? Porque es 10.001 que había al comienzo más 1.000, me da 11.001. Entonces, ya yo sé que los bytes que voy a mandar, que este 11.001 significa que en el anterior llegué al 11.000, y entonces ahora tengo que mandar los datos que van del 11.001 al 12.000. Y así, es decir, estoy usando el número de secuencia para indicar de este mensaje que tiene 4 segmentos, cuál de los son los primeros 1.000, los segundos 1.000, los terceros 1.000 o los cuartos 1.000 de este mensaje que debe tener 4.000. ¿Y cómo sé yo si es el primero o el segundo? Porque, bueno, veo el primero de la secuencia y veo que incrementa de 1.000 en 1.000. ¿Qué va a pasar? Bueno, resulta que si esto es un cliente, el servidor en el acuse de mensaje me va a decir que llegaron estos 1.000. Y va a incrementar el acuse de 1.000 en 1.000, con lo cual yo voy a saber que ya llegaron. Vamos a ver un poco eso. Entonces, el valor del campo, el número de secuencia de un segmento, define el valor del primer byte de datos contenido en ese segmento. Es decir, así es como sabe la capa de transporte, viendo el número de secuencia, cuál de los paquetes que le llegó. Claro, se supone que en TCP van uno tras de otro, pero dado eso, él sabe si este es el primer segmento, el segundo segmento, el tercer segmento o el cuarto segmento, en el caso de ese ejemplo. Aquí tenemos un dibujo de cómo es el proceso de establecimiento de la conexión. Esa conexión se llama protocolo de 3 pasos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cliente en el extremo izquierdo y el servidor a la derecha. Por supuesto, el que necesita servicio es el cliente. Entonces, el primero que tiene que hacer contacto es el cliente. Entonces, el cliente manda al servidor un paquete. Ese paquete lleva activado el bit de sincronismo y el bit de acuse. El bit de acuse es para que el servidor le conteste, mira, yo espero que tú me confirmes que recibiste. Entonces, él manda ese paquete. Fíjense que están inclinados un poco, como para hacernos ver que hay un intervalo de tiempo que pasa entre que yo lo mando y el servidor lo recibe. El servidor recibe el paquete. Yo mandé una secuencia que era el 8001, el 8000. ¿Okay? Esa secuencia, el número de secuencia es aleatorio. O sea, yo le estoy diciendo al cliente, mira, al servidor, mira, mi número de secuencia para esta conversación que vamos a tener es 8000. ¿Qué pasa? Este señor recibe, procesa y contesta. Entonces, ¿qué contesta? Le contesta un número de secuencia que dice 15.000. Ese 15.000 significa que el número de secuencia del servidor es 15.000. Y le manda un acuse que dice 8.001. Es decir, le contesta, mira, recibí tu número 8.000 para la conversación, lo anoté y estoy pendiente. Y como te estoy contestando, y esto es un byte, entonces le pongo 8.001. Y le manda también sincronismo y acuse, como para que decirle, bueno, yo también quiero que tú estés pendiente ahora de mi respuesta. Entonces, le llega al cliente ese segundo mensaje y el cliente le manda otro paquete al servidor que lleva secuencia 8000, como para que se prepare, acuse 15.001. Este 15.001 significa que recibió el número de secuencia de 15.000 que le mandó el servidor y que está listo para recibir. Entonces, fíjense que se utilizan 3 pasos para estar seguro que ambos están listos para intercambiar. ¿Ok? Es decir, no basta con que yo le mando, mira, quiero intercambiar contigo. Ah, bueno, ok. No, ok, no. Sino que, o sea, tú me mandaste ok, yo recibí tu ok. Ahora podemos intercambiar. ¿Ok? Fíjense que eso le da una seguridad al proceso de intercambio con TCP. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, el sincronismo no puede llevar datos, son bytes de sincronismo, no lleva datos, pero consume número de secuencia. El sincronismo y acuse, más acuse, no puede llevar datos, pero consume número de secuencia. Y un segmento acuse, o sea, yo puedo mandar un byte de acuse, si no transportaba datos, no consume número de secuencia. Es decir, los números de secuencia, si vemos sincronismo, no se consume
no es un solo byte, pero si lleva acuse y no transporte de datos, tampoco consume secuencia. O sea, eso quiere decir que yo puedo mandar un acuse y puedo mandar datos con el acuse. ¿Por qué? Porque no tengo que... es una forma de aligerar el proceso de envío. Acuérdense que en TCP lo que se quiere es que sea confiable, pero que pueda mandar siempre lo más rápido posible el material que estoy mandando. Entonces aquí, bueno, tenemos el intercambio entre el cliente y el servidor. Si observan, aquí empieza el intercambio. Secuencia 8001, acuse 15001. Este acuse 15001 es el que quedó anotado en el cliente del proceso de conexión que ya vimos. Y entonces, este señor manda acuse y el big P que es push. Y entonces él manda datos del 8000 al 9000. Y después manda otro paquete del 9000 al 10000. Es decir, y los manda y no espera recibir acuse porque mandó dos. ¿Ok? O sea, digamos que él tiene un número de bytes, no está especificado cuánto es, pero él está mandando 2000. Fíjense que no hay un tercer paquete, con lo cual podríamos decir, bueno, él mandó 2000 y se paró a esperar. ¿Qué ocurre? Este señor recibió los dos paquetes y ahora le contesta. Le contestan secuencia 15001. Habíamos visto que en el proceso de conexión el 15001 era el proceso, el número que le asignó este servidor a la conversación que tiene con el cliente que está hablando, que empezaba en 8000. Entonces, el 15001 y le manda un acuse de 10001. Fíjense que este acuse 10001, ¿qué significa? Él está diciéndole al señor, al cliente, que él recibió el paquete 8000 y recibió el paquete 9000, que él espera que el siguiente paquete lleve 10001. Es decir, que los primeros 2000 bytes llegaron bien. Y además le manda datos desde el 15001 hasta el 17000. Le manda 2000 bytes de respuesta a la solicitud. Y entonces el cliente lo recibe y en la siguiente transmisión que hace, le manda la secuencia 10001, porque es el siguiente número de secuencia que espera recibir el servidor, y le manda un acuse 17001. 17001 es 2000, es decir, estos datos que tenía, le contestó el servidor, eran 2000. Él manda 17001, lo suma en su acuse y le contesta. Es decir, que dice la A de acuse, el bit de acuse va encendido para que el servidor sepa que ese es el acuse que le está esperando. Y además le manda un número aquí que dice 10000. Ese número que dice 10000, ahí, es el valor de la ventana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en este primer intercambio, lo que hizo fue terminar de configurar cuántos bytes él le puede mandar le va a mandar el servidor, le puede mandar sin que confirme. O sea, estos 10.000 que está aquí es la ventana de recepción del cliente. ¿Okay? Aquí el servidor no le mandó cuánto era el de él. Las ventanas de recepción pueden ser distintas. Es decir, yo puedo tener un servidor que a lo mejor soporta intercambio de 20, 30, 40 kilobits, pero el cliente no soporta más de 10. O viceversa. Puedo tener un cliente, una máquina que soporta 100K, tiene un buffer de 100K por conversación, pero el servidor no soporta más de 10. Entonces, las ventanas pueden ser distintas tanto en el cliente como en el servidor. ¿Cómo funciona la conexión? Bueno, simplemente yo tengo un número de secuencia, un número de acuse, coloco un fin, también el cierre es a 3 pasos. Entonces el cliente le manda a decir que se acaba la conexión, este señor le contesta, fíjense que incrementa el acuse, aquí yo le mandé la secuencia X, el acuse X más 1, y al final él contesta con un acuse, que significa que está de acuerdo con el cierre. Es decir, el cliente manda a cerrar, el servidor le dice que también él le manda a cerrar,
y el acuse, este acuse final es del cliente diciendo, bueno, también recibir tu cierre. ¿Ok? O sea, fíjense que, porque obviamente el cierre del cliente, pues él lo sabe el cliente. Mientras que el servidor necesita estar seguro que su cierre fue recibido por el cliente, no sé que de pronto el cliente se quede guindado ahí esperando. Entonces, fíjense que estos tres pasos nos permiten garantizar que ambos están enterados del fin de la transmisión. El segmento fin consume un número de secuencias y no transporta datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo mandar un fin con datos. Y el segmento fin más acuse consume un número de secuencias si no transporta datos. ¿Okay? Aquí tenemos lo que sería la terminación o la semiterminación. Fíjense que esto funciona así. En este ejemplo funciona de la siguiente forma. Resulta que el servidor manda unas instrucciones y le dice al cliente, le manda instrucciones y dice, mira, termina. Y ya no manda más. Pero el servidor, todavía aquí, digamos, con las instrucciones que le mandaron, él todavía tiene que seguir intercambiando datos. Entonces, el servidor le sigue mandando datos, a pesar de que el cliente ya terminó, le manda datos al cliente y espera que el cliente le diga lo recibí, le mande los acuses respectivos. Cuando el servidor termina de mandar, él manda su acuse de cierre, sería su señal de cierre, y entonces el cliente le contesta con un acuse de recepción. Entonces fíjense que en este caso, este es un caso típico. Ustedes no sé si han oído hablar de que cuando nosotros transmitimos en Internet suele ser asimétrico. Es decir, nosotros mandamos los comandos que mandan los clientes, los programas clientes, sea cual sea, siempre son menos que lo que se quiere bajar. Entonces, el ancho de banda de bajada siempre es más, tiene que ser más que el de subida cuando se trabaja con Internet. Entonces, esto es porque los comandos de los clientes son generalmente poquitos y el que tiene que mandar siempre mucha información con muchos acuses, muchos datos, es el servidor. Entonces, ¿cuánto es eso? Bueno, en promedio, en general, se considera que es 1/3 para subir, o sea, lo que mandan los clientes, y 2/3 es lo que manda el servidor. O sea, básicamente, del 100% de la data que se intercambia, el 30% es del cliente, con el comando de subida, y los 2/3, 63% del servidor. 23, 66, 34 y 66. O 33 y 67, como más les digo. Y así es como funciona el protocolo TCP para conexión y para intercambio. Y aquí nos paramos. Los que siguen, que tienen que ver con TCP, lo vamos a ver más despacio. El protocolo TCP no es fácil, sobre todo lo que tiene que ver con el control de flujo y lo que tiene que ver con el control de error. Y eso lo vamos a ver la semana de arriba, porque esta semana lo que vamos a ver es IPv6, el jueves. ¿Alguna pregunta adicional? En la lámina, léanse el Tandembaum o el Forusan para lo que hemos visto hasta ahora de la capa de transporte. Para si lo quieren con más detalle. No suele ser muy fácil de ver, pero no es imposible. Y si quieren ver los puertos, bueno, el enlace a Yana está en módulo 5. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Hay posibilidad de que nos mueva la entrega de la tarea? Porque estamos full esta semana. Sí, yo puedo rodarlo un poquito. ¿Para cuándo sugieren? ¿Para el jueves? Porque está para el lunes. O sea, el jueves de arriba. Suena razonable, profe. Ok. Yo se lo voy a mover para el jueves, porque creo que lo había puesto para el lunes. Lo voy a poner para el jueves de la semana que viene. O sea, lo que me interesa es que ustedes la hagan. O sea, no se la corten. Por eso la estoy rodando para que ustedes la puedan hacer tranquilamente y que si hay algo que discutir, lo conversamos. ¿Ok? O sea, porque así mismo va a ser parcial. No vayan a pensar. Solo que el parcial sí va a tener fecha, va a tener horario, no horario, va a tener fecha de entrega. Que sí probablemente sea para la casa y ustedes lo van a mandar antes de.
Entonces, pero los problemas de la tarea son problemas del parcial, son tipos. ¿Ok? Entonces, si yo lo voy a mover, voy a arreglar el cronograma y ya, no hay problema. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pero si no la hay, lo dejamos hasta aquí hoy y nos vemos en la charla de PV6 el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese. Igual.